Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación la hora de los testimonios. Muchas gracias a vosotros por haber venido y bueno, pues nada, lo primero de todo me gusta, porque veo muchas caras desconocidas, y lo primero de todo os voy a hacer una pregunta que voy a pedir que pida la mano todo aquel que no ha ido a Medjugorje. Bueno, pues mira, unos cuantos, me encanta, porque así puedo contar cosas que si no pues sería redundar, ¿no? Pues entonces lo que vamos a hacer lo primero, voy a hacer una pequeña presentación de quién soy yo y cómo conocí Medjugorje, luego explico un poco qué es Medjugorje y luego, sobre todo, que es lo que más me interesa a mí últimamente, es lo que ha venido sucediendo los 2 últimos años, porque los 2 últimos años han sido muy importantes de cara a lo que es la postura de la Iglesia y lo que ha venido sucediendo allí y bueno, pues para nosotros los fieles católicos, ¿no? Pero bueno, lo primero, yo me llamo Jesús García, nací en Madrid en el año 77, tengo 42 años y bueno, lo primero es que yo nací, yo creo que, vamos, algo bastante estándar. Nací en una familia cristiana, en donde la vivencia de la fe era lo habitual y lo común y lo normal. Fui a un colegio católico y pues tuve la vida de cualquier chaval de esa edad. Al principio de los años 80, pues que haces catequesis y hacer la comunión y los domingos vas a misa y Semana Santa, en fin, bueno, todo muy normal. Luego también todo perfectamente normal también. Llega la adolescencia, más o menos, sobre todo empiezas a recibir otros flujos de información que no son tu casa, el colegio y este tipo de cosas, y bueno, y tú también, ¿no? Con tu libertad, que la usas como más o menos te da la gana, y a esa edad lo que te suele dar la gana es pasártelo lo mejor posible y ir tomando distancia de lo que te han enseñado en casa, ¿no? Y siendo cierto que yo nunca, ahora lo sé con certeza, ¿no? Yo nunca he dejado de creer en Dios, yo siempre he tenido algo que se llama fe y que me ha sido dado, pero bueno, mi relación con Él pues nunca ha sido la mejor, ¿no? O la que estaba bien ubicada. Y abandoné en mucho sentido la práctica de la fe durante muchos años, ¿no? Con 28 años llega un momento, catárquico de la existencia de una persona, en este caso de la mía, pues llega un momento en el que yo me planteé a los 28 años. Hay gente que se lo plantea antes, otros después, otros nunca, porque lo tienen muy claro o porque les da lo mismo, pero yo me planteé un poco qué hacía aquí, ¿no? O sea, qué estábamos haciendo aquí o qué hacía aquí, porque sí que me había dado cuenta de una cosa, ¿no? Es que a mí no me merecía la pena vivir, ¿no? O sea, había acumulado demasiadas experiencias no voy a decir de sufrimiento, porque eso en todas las vidas hay, ¿no? Pero sí de frustración, de desengaño, de no encontrar donde el corazón reposa en la verdad, pues al final de pérdida del sentido de la vida, ¿no? Entonces yo pensé, mira, hay un momento que te planteas, si aquí no hay nada más que esto, no merece la pena ni siquiera vivir, ¿no? Entonces sí que hay un momento muy concreto, cuando yo tenía 28 años, en el que me desespero, ¿no? O sea, no merece la pena vivir. Y vivo una experiencia preciosa, ¿no? Yo en ese momento no me daba cuenta de nada, ¿no? Lo que pasa que han pasado los años, estoy hablando del año 2005, me doy cuenta de que es Dios, ¿no? Que Dios actúa, Dios interviene y de una manera sutil, pero al mismo tiempo muy concreta, bueno, pues te habla de que es tu padre y de que te quiere y de que, oye, que te fíes, ¿no? Que te dejes hacer, ¿no? La cosa es que una noche era el 25 de junio de 2005,
cuando yo estoy en esa experiencia de, digamos, pérdida del sentido de la vida y desesperación, se me viene a la cabeza una imagen que yo había oído muchas veces, ¿no? O había visto en películas, que era la de Jesucristo agonizando en la cruz. Y no es que viese una visión, no es que oyese una voz, simplemente se me viene. Y Jesucristo agonizando en la cruz, Jesucristo para mí hasta entonces era un personaje histórico sin más, o sea, pues como podía ser Julio César o como podía ser Napoleón. Gracias a Dios no se me vino a la mente Napoleón, se me vino Jesucristo, ¿no? Y agonizando, ¿no? Y entonces como una especie de primer plano del rostro de Cristo agonizando, jadeando, y que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces, de repente, todo esto sucede muy rápido, ¿no? Pero yo de repente me doy cuenta de que aquel y yo estábamos experimentando algo parecido, que es algo así como: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? O sea, ¿por qué hemos llegado a este límite? ¿Por qué hemos llegado a este punto en el que estoy al borde de la desesperación, ¿no? ¿Qué he hecho tan mal para llegar hasta aquí? Inmediatamente después recuerdo cómo sigue esa historia y se me viene a la cabeza Jesucristo diciendo, el mismo Jesucristo jadeante y agonizante: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y me doy cuenta de que aquel que estaba manifestando una especie de desesperación o cercanía con la desesperación no desespera. Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquel con el que yo me identifico en una situación límite no ha desesperado. Y muere. Y me doy cuenta, digo, joder, este murió. ¿Y cómo sigue la historia? Porque yo me estaba intentando agarrar a ese hilo, ¿no? ¿Y cómo sigue la historia? Que resucita. Y entonces yo ahí fue como, o tiro por ahí, o tengo que acabar con mi vida, porque esto no tiene sentido, ¿no? Entonces me acuerdo que me puse de rodillas, hice una oración al pie de la cama, estaba en casa de un amigo, una oración, en fin, una oración. Hice una oración, no, expresé un deseo, no sé cómo decirlo, ¿no? Que fue algo así como: Dios mío, si estás ahí, coge las riendas de mi vida, porque a mí mi vida no me sale. Por más que lo he intentado, por más que busco, por más que quiero hacer las cosas bien, esto es un desastre tras otro, ¿no? Y una frustración tras otra, ¿no? Y bueno, me dormí. Yo hoy, que han pasado ya, va a ser 15 años, sé que ese es el día que cambia mi vida. No es que al día siguiente el escenario de mi vida hubiese cambiado. El contexto era el mismo, pues había que resolver un montón de problemas, había que afrontar muchas situaciones que la mayoría no me gustaban, pero yo hoy sé que ahí es cuando yo le dejo las riendas de mi vida a Dios y Dios empieza a hacer su plan. Unos meses después yo trabajaba en el grupo Intereconomía y ahí hacíamos prensa. Trabajaba en un periódico que se llamaba El Semanario Alba, pero es cierto que en Intereconomía en aquella época hacíamos prensa, pero también hacíamos algo de radio, hacíamos algo de televisión, hacíamos un poco de todo, ¿no? Y un buen día estaba sentado en mi mesa de trabajo, aquel verano de la desesperación, hubo un sacerdote que me habló de Medjugorje, ¿no? Fue la primera vez que yo oí hablar de Medjugorje. Fue muy divertido, porque yo le expresé en esa especie, yo estaba con una depresión de caballo tremenda aquel verano, un mes después de haber hecho aquella oración, y yo le manifiesto a un sacerdote: qué bonito debe ser el cielo, yo me quiero ir ya allí, ¿no? Yo tenía 28 años y la verdad es que estaba fatal, ¿no? Entonces este sacerdote dijo una frase que se me ha quedado grabada, ¿no? Que es: tú sabes que existe en la tierra un lugar donde puedes tocar el cielo con la punta de tus dedos. Y claro, una afirmación así de un señor, bueno, pues que respetable, por así decirlo, ¿no? Pues que no es que te lo encuentres por ahí, no sé. Y digo, caray, pues qué maravilla, ¿no? ¿Y dónde está? ¿No? Y entonces me dice, pues está en Bosnia. Y digo, ¿en Bosnia? Y yo dije, ya, vamos a ver, espera. Digo, porque... O sea, yo lo que sabía de Bosnia era lo que había visto pues, en las noticias, ¿no? Los años 90 de la guerra y todo esto. Y este tío me decía que el paraíso se podía tocar, el cielo se podía tocar con la punta de los dedos en Bosnia. Y decía, pero a ver, este tío no ha dicho Hawái, no ha dicho Las Vegas, no ha dicho París. ¿Qué tiene que ver Bosnia con un sitio donde pueda estar el cielo, ¿no? Y entonces le pregunté, digo, ¿qué hay en Bosnia, no? Y dice, pues mira, hay un pueblecito en el que se aparece la Virgen. Y yo dije, anda, qué gracia, qué bien, ¿no? O sea, yo recordé que de pequeño había visto una película sobre Fátima y los pastorcitos me habían caído muy bien. Algo había oído de Lourdes, tampoco mucho, pues que el agua curaba y este tipo de cosas.
Pero pensé, oye, y a mí que me encantan las historias, dije, ¿y cuándo se apareció la Virgen en Bosnia, no? Entonces me dice, no se apareció, se aparece ahora. Digo, ¿pero ahora cuándo? ¿Cómo que ahora? Dice, no, pues esta tarde. Digo, ¿cómo que esta tarde? Dice, sí, mira, a las 6 menos cuarto, pues aparece. Y entonces para mí eso ya fue demasiado, ¿no? Digo, ¿cómo que a las 6 menos cuarto? Entonces me empezó a contar aquella conversación con el sacerdote, me empieza a contar aquello y yo lo rechacé, ¿no? Yo dije, mira, o sea, de repente te viene tu razón. Vamos a ver, es una conversación absurda. Quiero decir, yo no tengo por qué perder el tiempo con este señor a que me está contando esta leyenda de vete tú a saber qué. Entre otras cosas, yo me acuerdo que yo pensé, si lo que cuenta este buen hombre sobre estas apariciones en Bosnia, o sea, mi madre se habría enterado. Quiero decir, mi madre puso mucho empeño en que sus hijos rezasen mucho, que fuésemos a misa, este tipo de cosas, ¿no? Habíamos hecho, pues yo qué sé, pues Fátima. Cada vez que venía el Papa, pues en fin, pues nos llenábamos de pegatinas y de chapas. El Papa viene a verte y tal. Yo decía, vendrá a verte a ti. O sea, yo. Y entonces yo me acuerdo que decía, pero ¿cómo? Esto tenía que haber salido en las noticias, lo tenían que haber dicho en la parroquia, algo así, ¿no? Y pues no lo habían dicho en ningún sitio, ¿no? Entonces yo dije, este señor, ¿qué está diciendo? Entonces es cierto que él vio que a mí me estaba molestando y me dijo, mira, yo no te quiero violentar. Te voy a dejar este libro aquí y si quieres te lo lees y si no, pues sigue con tu vida, ¿no? Y entonces efectivamente dejó un libro encima de la mesa que se titulaba El triunfo del corazón, un libro que escribía una monja francesa llamada Sorén Manuel y que la portada del libro era la portada perfecta si tú haces un libro y no quieres que se compre nadie, porque era terrible. O sea, los conceptos de diseño pues no estaban eran mejorables, ¿no? Lo cierto es que de todas formas yo cogí el libro y leí algunas de las historias que contenía ese libro y bueno, me produjo algo, ¿no? Me produjo algún pellizco de interés, pero bueno, aquel verano pasó, como digo, y pasaron unos meses, yo me olvidé del tema y un buen día, estando en mi periódico, enero de 2006, cojo el periódico y veo un anuncio a color de media página, en página impar, que son más caras. O sea, alguien le había puesto cariño a aquello, ¿no? Y pone, mensaje de la Virgen en Medjugorje. Entonces yo me acuerdo. Y digo, anda, esto es del libro aquel que me dio este cura. Digo, qué curioso que esté un anuncio en un periódico. O sea, a mí me parecía todo irracional, ¿no? O sea, quiero decir, ¿quién se va a gastar, yo qué sé, pues a lo mejor 400 o 500 euros en poner un anuncio en prensa, mensaje de la Virgen en Medjugorje? Y yo no recuerdo, el anuncio también, el concepto de diseño no era el mejor tampoco. Pues como una imagen de la Virgen y como unas luces fosforito, en fin, bueno, una cosa tremenda, ¿no? Bueno, la cosa es que no me acuerdo qué ponía en el anuncio, pero es verdad que vi aquella imagen de la Virgen allí impresa y me surgió también una especie de deseo de oración muy inocente, muy sencilla, que fue algo así como, yo me acordaba que las historias de aquel libro me habían gustado y dije, joder, si es verdad lo que dicen de ti, y tú tienes algo para mí allí, llévame. Porque como no me lleves tú, porque yo no tengo ni tiempo ni dinero. Pero este pensamiento es uno de tantos que surgen en mi cabeza a lo largo del día. O sea, tampoco es que yo me pusiese allí en oración y lo preparase aquello, ¿no? Pues seguí leyendo el periódico y dije, bueno, pues ya está, ¿no? Pasaron 2 días o 3 y me llama mi jefe a mi despacho en Intereconomía. Entonces la plantilla éramos cerca de unas 700 personas. Y entonces me llaman a mí. Por lo visto había abierto cierta inquietud en el presidente del grupo sobre unas apariciones que habían sido en la antigua Yugoslavia y tal. Entonces el que era mi jefe en aquel entonces me empieza a contar esa historia y de repente me pregunta, ¿tú has oído hablar de unas apariciones de la Virgen en la antigua Yugoslavia? Y entonces es un poco como cuando en el colegio dices, joder, yo me la sé. Pero ya no estás en el colegio, ya estás en el trabajo y dices, no sé si me conviene decir que me la sé. Y entonces me hice el loco, digo, pues no sé. Sí, pues por lo visto dice Julio, que era el presidente de Intereconomía, Julio Ariza, pues que había unas apariciones allí de la Virgen a un señor y en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces está interesado en que vaya alguien allí y que, bueno, pues que haga algunas fotos o que se entere de qué está pasando allí y que venga y lo cuente, pues porque, oye, pues esto hay que saber qué es lo que pasa, ¿no?
pues porque a él le preocupa que haya gente que por lo visto está empezando a ir gente y le preocupa y queremos saber, ¿no? Entonces he pensado que a lo mejor, pues que si a ti te apetece y te ves bien y te apetece irte una semana allí, pues que te vas. Y entonces yo salí del despacho del director muy nervioso, no por irme de viaje de trabajo, sino porque tenía la sensación, ¿os acordáis la película del show de Truman? Esta que era un señor que eran todo cámaras, porque yo sabía lo que había pedido a esa imagen del periódico y me di cuenta enseguida de que para ir a un sitio de viaje sin gastarte tu tiempo, tu dinero, te tiene que mandar tu jefe a trabajar, que era lo que me estaba pasando a mí. Entonces me empecé a poner un poco nervioso porque dije, a ver si las historias de aquel libro iban a ser algo de ciertas. Bueno, la cosa es que empiezo a preparar un viaje a Medjugorje. Por supuesto no tenía ni idea de cómo se pronunciaba el nombre, o sea, todo eso ha sido una evolución también porque el nombrecito se las trae. Empiezo a enterarme de quién va por allí, quién no, qué es lo que pasa. Cada historia que leo, que había muy poco, yo me metía en internet y empezaba a buscar información y en español había poquísimo, muy poco. Y lo que había venía de Latinoamérica, pues por cómo estaba escrito, ¿no? Las expresiones en castellano eran de allí, ¿no? En italiano había mucho, en inglés había mucho, en alemán, en fin, pero en español no había nada, ¿no? Yo no entendía mucho, ¿no? Poco a poco me fui enterando de la historia, ¿no? Pues efectivamente, como decía el sacerdote aquel, pues parecía ser que la Virgen María se aparecía todos los días, que los videntes eran 6, que a mí me parecía una locura, porque mi concepto era Fátima, que eran 3. Y yo decía, pero es que 6 es el doble. En Fátima, bueno, pues yo sabía que 2 habían muerto de jovencitos y otra pues era monja, ¿no? Y estos ninguno se había hecho ni monja ni cura. Entonces todo era como que, cuidado, ¿eh? Bueno, la cosa es que se me ocurre, como no sabía cómo ir a Medjugorje, porque todavía no conocía a Santi Fuster, que está por aquí, digo, tengo que encontrar el anuncio del periódico y encontrar a quien puso ese anuncio, y entonces él seguro que sabe ir a Medjugorje, ¿no? Por dónde se va, ¿no? Entonces localicé, es una señora muy amiga a la que quiero mogollón, que se llama Charo Lafita, algunos de los que estáis aquí la conocéis, y quedo con ella. Y entonces quedo con ella, una señora mayor, con muy buena presencia, muy educada, y que está entusiasmada con que quedemos a tomar un café, ella y el periodista que a lo mejor tiene pensado, no se sabe muy bien por qué ir a Medjugorje, ¿no? Está entusiasmada, quiero decir, yo también estoy entusiasmado, ¿no? Pero no tanto, ¿no? O sea, porque ella usaba expresiones que a mí se me pues como no sabes la que te espera, si vas es porque la Virgen te llama, y yo decía, bueno, es porque mi jefe me manda, o sea, y si hay algún problema y no sales porque la Virgen no quiere que vayas, y yo decía, ¿y por qué no va a querer que vaya la Virgen? O sea, bueno, la cosa es que empezamos a montar un viaje que ella organizaba para finales de marzo. En esos 2 meses, un compañero de trabajo se sube al plan y dice que me va a acompañar, y la idea era simplemente, como no teníamos mucha idea y tampoco, en fin, era todo muy desconocido, era hacer un reportaje sobre una peregrinación de un grupo de españoles a la antigua Yugoslavia comunista, ¿no? A mí eso me parecía como muy, pues que tenía su gancho mediático, ¿no? Y luego pues lo que nos encontrásemos, pues ya está, ¿no? Bueno, la cosa es que sucede una cosa, quiero contar una anécdota porque interviene una persona a la que tengo muchísima estima, ¿no? Charo Lafita estaba entusiasmada con que fuésemos al viaje, pero supongo que por despiste no nos dio toda la información del contenido de aquel viaje, ¿no? Nosotros teníamos que estar en Medjugorje haciendo un reportaje, y el viaje que ella organizaba eran 7 días, de los cuales 3 días y medio el grupo no estaba en Medjugorje, estaba en otro pueblo de Bosnia haciendo un retiro con un fraile croata. Y cuando 2 días antes de irnos yo me entero de aquello, me cojo una pelotera de 3 pares de narices, porque digo, esta señora ¿qué se cree? ¿Cómo no me cuenta esto? Yo que le digo a mi jefe, en fin, bueno, era todo como un poco extraño. Y lo que hago es llamar al sacerdote que me había hablado de Medjugorje, porque yo sabía que él había ido, es un sacerdote argentino, y le digo, mire, padre Carlos, mi jefe me ha mandado a Medjugorje, me ha apuntado a un grupo, pero ese grupo 3 días y medio de los 7 no está en Medjugorje. Entonces dígame un número de teléfono de un hotel, de una pensión, algún amigo que usted tenga, alguien que me pueda ayudar allí
para yo quedarme. Entonces me dice el padre Carlos. Porque yo le dije, el grupo se va a un retiro con un fraile croata. Por supuesto, o sea, sobre todo es que yo no necesitaba un retiro. Eso era lo primero. Segundo, que cómo se lo explicaba yo a mi jefe. Bueno, sobre todo era el orgullo de decir, pero bueno, o sea... entonces le digo esto al padre Carlos y me dice, ¿cómo se llama ese fraile? Y digo, ¿qué fraile? Dice, el del retiro. Digo, bueno, pues no, quiero decir, no importa. Me tiene usted que decir cómo se llama el hotel al que usted va. ¿Cómo se llama ese fraile? Digo, pues es que no lo sé. Pues entérate. Digo, bueno, pero deme un número. Cuando me digas el nombre del fraile, te doy un contacto. Entonces yo colgué el teléfono y pensé, qué mal me está cayendo la gente que va a Medjugorje. Porque entre esta señora y este cura está siendo un poco raro. O sea, quiero decir, está siendo raro, ¿eh? Bueno, la cosa es que vuelvo a llamar al padre Carlos, digo, padre, según parece, es un tal padre Jozo. Y entonces me dice, Jesucito, si quieres tu reportaje, haces el retiro. Y cuando vienes, pues escribes tu reportaje, que va a quedar estupendo. Y digo, caray, ¿y quién es este señor, no? Entonces el padre Carlos me dice, pues mira, este hombre era el párroco de Medjugorje en el año 1981, cuando comienzan las apariciones. Que un mes después pues le meten preso los comunistas, estuvo 1 año y medio en una prisión comunista, sufrió todo tipo de torturas en celdas de aislamiento, palizas, en fin, todo esto. Entonces yo pensé, bueno, pues tengo una entrevista, ¿no? Por lo menos alguien que cuente una historia, ¿no? Y entonces con esas nos fuimos a Medjugorje, mi compañero Gonzalo y yo. Yo recuerdo el 25 de marzo de 2006, 6:30 de la mañana, terminal 2 del aeropuerto de Barajas, que llegamos con nuestras maletas y los bártulos, que eran pues alguna cámara de fotos y las cosas propias. La T2 desierta a esas horas y de repente un grupo numeroso de gente muy entusiasmada con el plan que claro, tenía 28 años, ahora me daría un poco más o menos igual, ¿no? Pero el núcleo duro de aquel grupo bullicioso y entusiasmado con el plan eran unas 50 señoras de más de 40, 2 sacerdotes muy serios, 2 ermitaños eucarísticos con pinta de ermitaños eucarísticos, que hay que verlos, y Gonzalo y yo. Entonces yo me acuerdo que llegamos allí y entonces Gonzalo dijo, yo me fui a fumar. Y digo, yo también. Y entonces el viaje de ida fue duro, porque no era el plan que uno sueña cuando trabaja como periodista y reportero, ¿no? Como digo, el núcleo duro pues, de señoras estaba entusiasmada con el plan y nosotros no, básicamente. Sí que es cierto que pues nos trataron muy bien y nos acogieron muy bien. El viaje fue largo porque hubo que hacer escala, luego 3 horas de autobús. Fue muy divertido porque los 2 ermitaños eucarísticos en el autobús iban detrás de mí y no pararon de hablar las 3 horas que hay de Sarajevo a Medjugorje, pero hablaban a la vez. Rugu, 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 rugu. Y ya cuando estábamos a la altura de Mostar, que quedan media hora para llegar a Medjugorje, pues ya nos empezamos pues como a saludar un poco, ¿no? Ya que había que... Entonces nos contaron que eran de una orden, que eran ermitaños, y hacían 3 votos de obediencia, castidad y pobreza, y un 4.º voto de silencio. Y digo, ¿cómo es posible? Y dice, no, pero es que para esta peregrinación nos han levantado el voto. Digo, se nota. Y nos estamos poniendo al día, dice. Digo, ¿de qué se tiene que poner al día un ermitaño? Pero bueno, unos tíos, estupendos. Bueno, la cosa es que llegamos a Medjugorje y al día siguiente nos íbamos a ese otro pueblo donde comenzaba el retiro con el Padre Josu. Quiero contar, esto lo estoy contando por esta anécdota, ¿no? Empezamos el retiro con el Padre Josu, él habla croata y era un retiro con una intérprete que iba traduciendo, ¿no? Y entonces éramos 64 personas y el Padre Josu nos recibe en un aula, cada uno con su mesita, y nos pide que uno por uno, con un micrófono, nos vayamos presentando brevemente pues quién soy, de dónde vengo y por qué he querido ir a Medjugorje, ¿no? Entonces, Gonzalo y yo estábamos en la última fila, un poco en plan, esto no va con nosotros, y coge el micrófono la primera, una señora que había, que estaba allí, y entonces coge el micrófono y sucedió algo que a mí me llamó mucho la atención, que fue que
pues dijo, me llamo fulanita, vengo de Madrid y he venido a Medjugorje porque... Y entonces, de repente cuenta allí, delante de 60 y pico desconocidos, pues cosas suyas personales y un drama, la verdad. O sea, pues una situación de vida durísima, ¿no? Y yo pensé, yo nunca había visto que alguien se desnudase así delante de un montón de desconocidos, ¿no? Entonces yo pensé, tela lo que está contando, ¿no? Pero pobrecita está mal, ¿no? Porque si no, no lo cuentas aquí. Quiero decir, pues se lo cuentas al psicólogo o al cura en el confesionario, pero aquí... Y pasó el micrófono a la siguiente persona. Y pasó algo muy parecido. Y entonces el micrófono iba avanzando. Yo recuerdo que la víspera habíamos estado en Medjugorje, en la parroquia, y a mí me llamó mucho la atención que había muchísima gente y de todo el mundo. Pues había gente asiática, africana, latinoamericana, europeos, de todos los pelajes y colores. Y me acuerdo que yo pensé, ojo, ¿por qué viene toda esta gente aquí? O sea, aquí está pasando algo que se nos escapa, porque ¿por qué este viaje tan largo? Y me acuerdo que llegué a pensar, incluso, yo lo entiendo, si tú vienes aquí y la Virgen se te aparece a ti, pero es que a esta gente no se le va a aparecer la Virgen. Al final están metidos en una iglesia rezando, que eso lo pueden hacer en su barrio. Al día siguiente estamos en la presentación con el Padre Lloso, ¿no? Entonces el micrófono iba avanzando y recuerdo, pues por ejemplo, una señora contó, ¿no? A ver, la vida. Pues una señora, por ejemplo, contó que era madre de 4 hijos y uno había muerto por sobredosis, otro había muerto haciendo surf estampado contra las rocas y, bueno, pues su hija la había llevado a Medjugorje, por lo que fuese. Un señor con un diagnóstico de 7 meses de vida, otro que su mujer le había abandonado con todos sus hijos. Bueno, la vida. Entonces, hubo un momento que yo me di cuenta que tenía una respuesta. Digo, yo ya sé por qué viene la gente a Medjugorje. Vienen porque en su casa nadie les ha dado una respuesta para su vida. No se la ha dado el psiquiatra, no se le ha dado el dinero, no se le ha dado el trabajo, no se le ha dado el marido, el amante, el plan del fin de semana, el hobby. No hay respuestas para la vida y vienen buscando una respuesta. Cuando llega el micrófono a Gonzalo, que estaba a mi izquierda, él se presenta y dice, pues me llamo Gonzalo Moreno, soy periodista, tengo 30 años y he venido a hacer un reportaje. Entonces me acuerdo que el Padre Lloso levantó la cabeza como diciendo, ¿este qué hace aquí? Y Gonzalo soltó el micrófono y me lo dio. Entonces yo dije, pues me llamo Jesús García, tengo 28 años, soy periodista. Me acuerdo que dije, trabajo en un periódico católico, que dije lo de católico para que el fraile se calmase un poco. Y he venido a hacer un reportaje, porque era la verdad. O sea, tampoco iba yo allí a contar nada, porque es cierto que, bueno, podía haber contado mi vida, pero no era lo propio. Luego hablaron otras 2 o 3 personas más y el Padre Lloso hizo una charla introductoria a aquel retiro, diciendo lo siguiente. Tenéis que haceros una pregunta. Esto es allí. ¿Qué haces aquí? Te estás gastando tu tiempo, tu dinero, el de tu familia. Has venido a un país extranjero. No conoces mi idioma. ¿Estás dispuesto a vivir un encuentro personal con Jesucristo? ¿Tú le conoces? ¿Estás dispuesto a conocer a Cristo? ¿A vivir un encuentro entre los dos? ¿O estás pensando en tu reportaje de tu periódico? Entonces, cuando dijo aquello, las 60 cabezas que había en el aula se giraron. Hubo un par de codazos por ahí un poco... Entonces yo me acuerdo que pensé, o sea, vas a alucinar cuando escribas sobre ti. O sea, que te voy a triturar. No entendí aquella hostilidad tan grande hacia Gonzalo y hacia mí. Bien, pasan 3 días y medio de aquel retiro y yo aquí siempre digo lo mismo, ¿no? Yo amo a ese hombre, le amo, porque es mi padre. Es el medio a través del cual Dios me ha hablado al corazón como nadie, nunca, jamás, ¿no? Otros han sido de otra forma, ¿no? A mí fue a través de aquel fraile, ¿no? Acabó el retiro, tuvimos la ocasión de hablar con él, de entrevistarle, de hablar con él, y él fue muy, muy explícito con Gonzalo y conmigo, ¿no? Y a la vuelta volvimos a Madrid y, bueno, pues
hicimos un reportaje. Yo creo que fue lo primero a nivel de medios de comunicación que en España se hizo así un poco masivo. Además, ya en el año 2006, el tema de el mail y en PDF y tal, pues la cosa como que se viralizó mucho y empezó a despegar el tema de Medjugorje en Madrid y desde Madrid a más sitios, ¿no? Empieza a ir mucha gente, o sea, a mí me empezó a escribir mucha gente, a llamar mucha gente para enterarse, ¿no? Gonzalo, mi compañero, dejó el periódico y dejó todo y se fue al seminario para hacerse cura y yo no, ¿eh? Él ahora es párroco en Hoyo de Manzanares, el cura más feliz de todo Madrid. Y yo empecé a hacer artículos y reportajes sobre Medjugorje y cada vez viajaba más y iba con más frecuencia y me empezó a llamar gente pues como hoy, ¿no? Pues para contar qué es aquello. Ahora, os lo digo con el corazón en la mano, ahora es muy fácil venir y hacer esto, ¿no? Pero en 2006 no os podéis imaginar. Yo era un inconsciente también. Yo muchas veces lo digo, yo si llego a saber, vamos, me quedo en mi casa, pero vamos. Pero bueno, empiezo a hacer reportajes, artículos, a ir más a Medjugorje y un par de años después un periodista ya de mucho recorrido, Alex Rosal es un periodista, es el que fundó en su día Alfa y Omega, el fundador de Alfa y Omega, luego fundó Fe y Razón, luego fundó la editorial Libros Libres y me pidió que escribiese un libro sobre Medjugorje. Y entonces a mí me entusiasmaba la idea, porque que te encarguen un libro, pues a una persona que se dedica a esto, pues le entusiasma, y no te digo nada si era de Medjugorje, ¿no? Para empezar, bueno, sobre todo pues a partir de ese viaje, de ese primer viaje, mi vida cambia, o sea, mi visión de la fe, mi relación con Dios, en fin, todo cambia. Es una vida nueva. Realmente yo cuando antes leía la expresión una vida nueva o cosas así en el Evangelio, yo decía, pero tonterías dice esta gente, ¿no? Bueno, ahora es que es una vida nueva. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo empezar a rezar con gusto, cómo empezar a frecuentar los sacramentos con gusto. El día que te faltaba la misa, pues como que te faltaba ese ratito con el Señor. Pero bueno, la cosa es que Ale Rosal pide que haga aquel libro y curiosamente yo le dije que no lo iba a hacer porque no tenía tiempo. Yo seguía trabajando en la redacción y los periodistas en las redacciones no tienen mucho margen, ¿no?, para hacer otras cosas, ¿no? Pero sí que le dije, como yo ya tenía trato con la Virgen, le dije, pero Ale, si tú quieres publicar ese libro, vamos a pedirle a la Virgen que te encuentre quien te lo escriba y te lo va a escribir y vamos a rezar. Y entonces Alex dijo, bien, pero ¿por qué no lo haces tú, no? O sea, él como que la estrategia no le terminaba de convencer. Y vuelve a suceder algo parecido, ¿no? Unos días después me hacen una oferta de trabajo para llevar la comunicación corporativa de una institución benéfica y voy a la entrevista. Había hecho alguna colaboración con ellos, me conocían, voy a la entrevista. Y entonces pues me cuentan aquello como es y ya llega el momento que dices, bueno, vale, ¿y cuánto me vais a pagar? ¿No? Y dicen, pues poco, porque esto es una institución benéfica, aquí rico no se hace nadie, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y qué me ofrecéis a cambio? O sea, quiero decir, que ¿cuál es? Y entonces el director de la oficina, que era quien me hizo aquella entrevista, me dijo, mira, mucho no te puedo pagar, pero sí te puedo ofrecer mucho tiempo, porque aquí el horario que vas a tener es francamente pues privilegiado, ¿no? De 8 de la mañana a 3 o algo así. Todas las tardes libres. Y a mí se me vino, cuando oí la palabra tiempo, como un tiro a la cabeza, que yo había dicho que no escribía el libro porque no tenía tiempo, y entonces me llama un tío para ofrecer un trabajo diciéndome que me ofrece tiempo. Entonces me vuelvo a poner nervioso. ¿Por qué? Porque digo, voy a escribir el libro. Y entonces pues dije, dame unos días para pensarlo, pero yo sabía qué tal. Entonces dejé aquel trabajo que a mí me gustaba mucho, no por el trabajo nuevo, sino para poder escribir el libro. Y entonces me cambié de trabajo y escribí el libro. Escribí un libro, se titula Medjugorje, que fue para mí el mejor trabajo, o sea, yo en el que más he disfrutado, ¿no? De toda mi vida, todo lo que he hecho, y he hecho cosas súper bonitas y tremendamente interesantes, ¿no? Pero aquellos 10 meses yo los recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, la cosa es que sale aquel libro de Medjugorje y yo creo que ya fue un poco como que el tema divulgativo en torno a Medjugorje pues explota, ¿no?, con aquel libro. Se vendieron muchísimos y con ese libro empiezan a suceder cosas maravillosas, ¿no?, que ya te hacen, no ya es algo interior la relación con Dios, que por supuesto claro que lo es, ¿no?, pero ya tú empiezas a decir, o sea, Dios es tan grande, tiene tantas ganas de mí y de vosotros, ¿no?, que en cuanto haces esto, o sea, en cuanto le das esto, Dios explota y está explotando, y con ese libro Dios explota delante de mí, ¿no?
Y empiezo a conocer gente que se lee el libro y lo que me había pasado a mí. Yo había ido a Medjugorje y me había cambiado la vida, y empiezo a conocer gente que lee el libro y le cambia la vida, sin ir a Medjugorje. Y yo digo, cuidado, esto es serio. O sea, quiero decir, porque yo me di cuenta de una cosa. O sea, quiero decir, yo escribo bien, pero no tanto. O sea, una cosa es que tú entretengas, que informes, que enganches, que diviertas, que hagas pasar un buen rato a alguien que lee, y otra cosa es que cambie su vida. Y yo me di cuenta enseguida, esto no es mío, esto es de Dios. Como había pasado con el padre Lloso, el Señor aprovecha el sí de una persona para explotar en la vida de los demás, ¿no? Entonces empiezo a conocer gente que aquel libro le cambia la vida, ¿no? Y yo ahí tengo una pelea con Dios, una pelea seria. ¿Por qué? Porque el momento catárquico de mi vida que yo os he contado sucede porque yo sufro un desengaño y una frustración tremenda, porque yo me había casado jovencito y me divorcié jovencito. Me casé con 25 años y con 28 años aquello se va por el desagüe, ¿no? Un proyecto de vida y de familia en el que yo había puesto absolutamente todo lo que estaba en mi mano. Me había dado hasta el extremo y había llegado extenuado. Y por lo que fuese, aquello no salió. De repente empiezan a suceder todas estas cosas que suceden. Yo me acuerdo que un sacerdote un día me dijo, posiblemente tú no estés casado y tengas que iniciar lo que se llama un proceso de nulidad, ¿no? Yo no sabía que eso existía. O sea, yo no tenía ni idea. Y decía, pero ¿cómo que no estoy casado? Me acuerdo que le dije, el que no está casado eres tú. Pero yo estuve, o sea, yo estuve, ¿eh? Hubo fiesta. Y entonces empiezo con aquello, ¿no? Y mi pelea era, yo vivía solo y mi pelea con Dios era, yo llegaba a casa solo por las noches, a mí la casa, y mi vida se me caía encima. Por aquella época ya conocía a Santi, anda que no hubo días que nos íbamos tarde a casa porque cenábamos y el fin era estirar el día para llegar a casa extenuado y meterte en la cama, ¿no? Llegar de un viaje y no tener a nadie a quien contárselo. Entonces yo me enfadaba con Dios y yo decía, yo escribo un libro que ha sido cosa tuya, porque esto no, a nadie sano en sano juicio se le ocurre escribir un libro sobre 6 tíos de Bosnia que dicen que ven a la Virgen. Entonces esto ha sido cosa tuya. Y le cambia la vida a la gente, pero ¿y qué pasa con la mía? O sea, quiero decir, ¿y qué hay de lo mío? O sea, quiero decir, yo al Señor le he pasado la factura, ¿eh? Yo decía, oye, ¿qué hay de lo mío? Macho, ¿no? Y entonces Dios es tremendamente creativo y es muy listo, o sea, es que se las sabe todas, ¿no? Entonces fue muy bonito lo siguiente, hubo un buen día que un señor de un pueblo cerca de Madrid, cerca de Alcalá de Henares, de Mejorada del Campo, en el Corte Inglés de Alcalá de Henares, compra el libro de Medjugorje, se lo lleva a casa y lo deja encima de la mesa. La anécdota que empieza con compré el libro y lo dejé encima de la mesa la he oído 5.000 veces en distintas versiones. El hijo que no sé qué, tal. Entonces, la gente cuando lee el libro, pues pasan cosas, ¿no? Entonces, este hombre dejó el libro encima de la mesa y lo que sucede es que llega una de sus hijas a casa, lo ve encima de la mesa, lo mira, le echa un ojo, porque la sinopsis tal, pues la Virgen se aparece, Bosnia, 6 videntes, y lo primero que piensa es, madre mía, ¿qué ha comprado mi padre? Pero bueno, pues se sienta, le echa una ojeada y entonces comete un error, digo yo, que es que se lee la primera página. Y amiga, está perdida. Entonces se lee la primera página, la segunda, la tercera, y de casi una sentada se lee el libro entero, y cuando por la noche llega su padre del trabajo, el día siguiente le dice, papá, este verano me voy a Medjugorje. Su hija, estudiante de enfermería, 22 años, con unas notas, una niña que no ha roto un plato, y dice, ¿pero dónde vas tú? Dice, no, yo es que me voy a Medjugorje. Y entonces su padre piensa, coge el libro y dice, Dios mío, ¿qué he traído a casa? O sea, quiero decir, a ver qué cuentan aquí, o sea, ¿esto qué es, una secta? O sea, y dice, bueno, pues vete, pero no vayas sola, ve con tu hermana. Y entonces buscan un viaje en internet, y de los que allá había, pues estoy hablando ya del año 2010, había unos cuantos, y se apuntan en uno que es justo en el que estoy yo. Y era un viaje que era a Madrid, desde Madrid a Medjugorje en autobús, que eran 3 días y medio de carretera. Que esto puede ser un petardo, pero da para hablar mucho, ¿eh? Y entonces pues nos enamoramos. A mí me dieron una nulidad, nos casamos, tenemos una
familia preciosa con 3 hijos, otro que viene en camino. Y entonces a mí Dios me coge por la pechera y me dice, cállate, cierra la boca, no chistes, nunca. ¿Qué era eso de que este libro que has hecho de mi madre a ti no te cambiaba la vida? Entonces yo con Dios ya no me peleo, porque gana. O sea, que ganamos los dos, ¿no? Pero gana, ¿no? Yo me acuerdo que en su día leí el libro de Job. El libro de Job es espectacular, ¿no? Hay un momento, siempre nos quedamos con que Job decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bueno, en realidad hay una parte del libro de Job que Dios se enfada y dice, hasta aquí hemos llegado. O sea, quiero decir. Y entonces le reprocha a Dios todo lo malo que le está sucediendo. Y entonces dice el libro de Job, dice, y entonces interviene Yahvé. Y lo primero que Yahvé le dice a Job es, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Que es algo así como cállate, ¿no? Y yo siempre me acordé de aquello, ¿no? Y yo dije, ya está, o sea, estamos en manos de Dios, somos criaturas suyas. No es que Dios tenga un plan para nosotros, o sea, no es que Dios tenga un plan para mí, es que yo soy su plan. Entonces no puedo salir mal, a no ser que yo me escape de sus manos. Pero si yo me acojo a sus manos, si yo me refugio en Él, este plan va a salir bien, mucho mejor de lo que yo imaginaría. Hoy que estoy felizmente casado y tengo unos hijos maravillosos y un trabajo estupendo y todo este tipo de cosas, muchas veces lo pienso. Imagínate que llego a desesperar aquella noche del 25 de junio de 2005 y cometo una locura. Lo que me hubiese perdido. Lo que me hubiese perdido. Si a mí aquella noche se me aparece un ángel y me dice, mira, una lista, las cosas que vas a tener, que van a suceder en tu vida de aquí en adelante. Vas a hacer estos viajes, vas a hacer estos trabajos, vas a conocer a esta mujer, vas a tener estos hijos, vas a vivir todas estas experiencias. A mí se me aparece un ángel esa noche y le echo a tortas de la habitación, porque era imposible, porque yo pensaría que se estaba riendo de mí. Por eso, muchas veces cuando yo digo, a veces le pedimos cosas a Dios, decimos, es que no me las da. Es que como te las dé de golpe, te da un shock. O sea, espérate, que Él sabe. Bueno, la cosa es que todo esto sigue adelante, María y yo nos casamos y bueno, pues nuestra vida, o sea, Medjugorje está en nuestra casa, obviamente, ¿no? Suceden un montón de anécdotas, de milagros cotidianos. Nosotros vivimos muy en la providencia, en manos de Dios, montamos esta plataforma de la que hemos hablado antes, que es Gospel Arts. Hacemos un canal de YouTube para evangelizar, creamos una fundación para evangelizar, creamos una serie de herramientas para evangelizar con gente que nos ha ayudado, poniendo, pues unos han puesto dinero, otros han puesto tiempo, otros han puesto su imagen, otros han puesto cada uno lo que ha podido. Y el año pasado hicimos un documental, que no sé si habéis oído hablar, que se llama Hospitalarios, las manos de la Virgen, sobre las peregrinaciones a Lourdes que hacen enfermos y sus familias. Y pues otra aventura milagrosa, o sea, un milagro detrás de otro. O sea, yo ahora me paro a pensar y digo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, nos han traído, porque es imposible, ¿no? El 11 de febrero se estrena Hospitalarios, las manos de la Virgen en Movistar Televisión. ¿Vosotros sabéis lo que es eso? O sea, es un milagro, es una pica en Flandes, es hacer presencia de algo en un sitio en la que no hay presencia, ¿no? Hace poco que estuvimos, Borja, que está ahí atrás, y yo reunidos con gente de Movistar Televisión, y yo decía, mira, yo soy cliente de Movistar Televisión y yo no digo que no pongáis otras cosas, pero poner lo nuestro, ¿no? Y entonces lo vieron y dijeron, venga, pues lo ponemos, ¿no? Y para mí eso es un milagrazo, ¿no? Y ahora pues se estrena en el extranjero y bueno, y con más proyectos, ¿no? Y así es como yo conocí Medjugorje, lo que es Medjugorje. Para mí Medjugorje es una potentísima intervención de Dios, una potentísima llamada a la conversión, pero ojo con esta palabra, o sea, la conversión no es pues el ateo, el terrorista, el malo de película que... No, o sea, conversión era yo, ¿no? O sea, una persona bautizada que pasaba, que en alguna esquina de su vida la fe había dejado de tener importancia, que no conocía al Señor, ¿no? Por lo que fuese, vete tú a saber, ¿no? Y entonces Medjugorje es una potentísima llamada a la conversión del cristiano bautizado para que viva en clave de Dios.
Porque si no es el cristiano bautizado, ¿quién va a vivir en clave de Dios? Me gustan mucho los mensajes de Medjugorje. Siempre la Virgen empieza, queridos hijos. O sea, es a nosotros, no es a otros. O sea, a mí, algo que yo he aprendido en este tiempo en mi relación con el Señor y mucho de Medjugorje, ¿no?, es a no poner la pelota en el tejado de otros. ¿Cuántas veces decimos, ¡jo, qué mal está todo! Es que estos son muy malos, es que aquellos hacen lo otro. No, espera, o sea, tú ocúpate de lo tuyo, que si tú te ocupas de lo tuyo, saldrán cosas buenas a tu alrededor, ¿no? Hay un mensaje Medjugorje que a mí me encanta, ¿no? Dice la Virgen María, si cada uno de vosotros, hijos míos, cristianos bautizados, ¿no?, si cada uno de vosotros, hijos míos, se confesara al menos una vez al mes, el mundo entero se convertiría. O sea, no hay que hacer grandes cosas, no hay que hacer planes de evangelización, programas de no sé qué, reuniones de comisiones, no, es vivir, que cada uno de nosotros viva en el Señor y con el Señor. Y no hace falta fuegos artificiales. Y así es como, bueno, pues esto es Medjugorje, ¿no? Una potentísima llamada a la conversión. Hemos estado ahora hablando un poco ahí en el saloncito, ¿no? Y hemos contado, cada uno de los que estábamos, pues Santi y yo y alguno más, pues algunas anécdotas de gente que hemos conocido que han ido a Medjugorje. Pues, por ejemplo, os cuento una muy, muy, muy pequeña, ¿no? Una tontería, pero es que a mí hay mil, ¿no? Pero yo recuerdo que fui en el año 2010 a Trujillo a presentar el libro de Medjugorje y me hicieron una entrevista en la SER de Trujillo. Entonces, la periodista era una señora mayor y el técnico, el que estaba en la mesa, el que llevaba el sonido, pues estaba allí llevando el sonido, ¿no? Un señor de mediana edad, fumando allí. Era un domingo por la mañana, tenía ojos de haber pasado la noche posiblemente trabajando, no lo sé. Y allí fumando, se le caía la ceniza encima del cuadro, en fin, bueno. Y nos saludamos y ya está, pues un señor muy amable de Trujillo y ya está, ¿no? Y unos meses después, estando en Medjugorje en verano, de repente viene una persona y me hace, Jesús, oye Jesús. Y digo, joder, me suena un montón tu cara, pero no. Dice, soy Javier de Trujillo. Digo, el de la radio. Y me dice, sí, de la SER de Trujillo. Digo, ¿qué haces aquí? O sea, ¿pero qué haces aquí? Madre mía, luego si tienes un rato para un café, luego te cuento. Digo, por favor, o sea, yo esto no me lo pierdo, ¿no? Y fue una historia bien bonita, ¿no? Pues un señor pues que él no practicaba la fe, ¿no? Llevaba 20 y pico años sin confesarse. Y simplemente, pues el día que estuvimos ahí en la radio haciendo aquella entrevista, resulta que él tenía un familiar que tenía un problema de salud, un cáncer, y él se fue a casa caminando diciendo, si lo que dice el chico este es verdad, imagínate. Y después yo le voy a hacer una promesa a la Virgen. Yo, si mi cuñada se cura del cáncer, me voy a Medjugorje. Y se curó. Y dice, entonces he venido a cumplir mi promesa. Y aquí estoy. Y digo, no me lo puedo creer. Y digo, bueno, pues qué bien, ¿no? Dice, sí, no, bueno, pero ya el primer día aquí, yo ya estoy aquí, yo me voy a tomar una caña, me voy a tomar un café. Dice, pero anoche ya estuve allí en la adoración. Dice, ¿aquí qué es lo que pasa? Digo, no lo sé. Yo no lo sé explicar. O sea, yo no lo sé explicar. Digo, tú estás aquí, disfrútalo, vívelo, y cuando vuelvas a casa, hacer lo que puedes, ¿sabes? Y entonces es muy bonito porque, claro, en Trujillo, pues es la voz de la... Pues él hace programas en la radio, pues por ejemplo, radia los partidos del equipo de fútbol del Trujillo, ¿no? Entonces es un tío importante, es un tío conocido, ¿no? Entonces ahora, como tenía voz de radio y se convirtió, le pusieron a rezar el rosario todas las tardes en una parroquia porque tenía una voz de radio, ¿no? Bueno, anécdotas de estas un montón. Y entonces, por ir cerrando esto un poco y para aclarar, sobre todo aclarar ideas y conceptos, porque a mí en todos estos años yo he sido muy cuidadoso de ir al magisterio de la Iglesia en cuanto a apariciones y, en concreto, a todo lo que se refiere a Medjugorje. Yo me he cuidado mucho de no inventarme nada, por supuesto, y de ser cuidadoso, ¿no? Y de ver qué era lo que el Vaticano o la diócesis mandaba sobre Medjugorje, ¿no? La primera gran controversia sobre Medjugorje, la primera de todas, es que el obispo local, el obispo de Mostar, es una persona tremendamente contraria a todo lo que sucede en Medjugorje, ¿no? Que es un poco lo que te pone en guardia en cuanto a que
dices, oye, tú, cuidado, que esto, claro, estos señores, vete tú a saber lo que están haciendo, pero el obispo está en contra, ¿no? Entonces, yo aprendí que en Bosnia existe, como en tantos otros sitios, vamos, estoy convencido de que en todas las diócesis del mundo tiene sus problemas, igual que todas las casas del mundo o todas las empresas. Entonces, hay un problema en Bosnia muy concreto, que no es Medjugorje, el problema no es Medjugorje. El problema es un problema histórico que viene desde los tiempos de la invasión otomana, hace ya más de 500 años, ¿no? Llegan los turcos, aquello estaba más o menos evangelizado, los turcos arrasan con todo vestigio de cristianismo y la orden franciscana, los franciscanos deciden que ellos no se van de allí y que se quedan para mantener la fe de incógnito. Se quitan el hábito, abandonan los conventos y viven en las familias como si fuesen un miembro más de la familia. Por eso en Bosnia a los frailes franciscanos no se les llama padre o pope, se les llama tío. Para una persona de Bosnia el fraile franciscano es el tío y los demás sacerdotes son el padre o el pope. Entonces ellos durante 400 o 500 años mantienen la fe en Bosnia. ¿Qué pasa? Que cuando cae el Imperio Otomano a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, la Iglesia reinstaura las diócesis, pero con clero diocesano, pero el pueblo a quien quiere es a los frailes franciscanos. Y entonces se genera un problema que se llama, es conocido como el asunto de Herzegovina, como el problema de Herzegovina, y que todos los papas del siglo XX han tenido que poner ahí un poco de orden, pues por el control de las parroquias, porque los pueblos no obedecían a unos y sí a otros, porque, en fin, bueno, pues cosas que suceden en todas partes y que es muy humano, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esa disputa aparece el problema de Medjugorje, que además es en un país comunista. Las tensiones son muy fuertes. Como digo, el padre Joso fue encarcelado, torturado, este tipo de cosas. Y lamentablemente, por lo que sea, se empieza a utilizar Medjugorje como arma arrojadiza. Pues esto es mío, esto es tuyo, porque Medjugorje es una parroquia franciscana. Bueno, en todo este tiempo, Medjugorje empieza en el año 1981, apariciones a 6 chicos, unos cuantos de ellos dejan de tener apariciones poco a poco, la Virgen María sigue dando mensajes y a día de hoy hay 3 de ellos que tienen apariciones todos los días. La Virgen María da un mensaje al mundo una vez al mes y los otros 3 tienen apariciones en algunos días escogidos del año. Pues uno el día de Navidad, otro el 25 de junio y otra el día 2 de cada mes. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Para empezar, punto número 1. ¿Alguna vez ha estado prohibido ir a Medjugorje? Yo eso lo he oído muchas veces. ¿Está prohibido ir a Medjugorje? Respuesta, no, nunca. Nunca ha estado prohibido ir a Medjugorje. La postura oficial de la Iglesia local en Bosnia y que el Vaticano acogió como propia es: todo el mundo que quiera ir en peregrinación a Medjugorje puede ir siempre que lo haga a título personal. Es decir, no vale que una diócesis organice, encabece o promocione una peregrinación o una parroquia o un movimiento o un colegio. Pero, por supuesto, todo el mundo que quiera ir a Medjugorje se puede organizar con un grupo de amigos, ir a Medjugorje, allí pues allí hay una parroquia y luego pues si se quiere subir a un monte a rezar pues que se suba. O sea, sin que eso sea de veracidad a las apariciones. Pero nunca ha estado prohibido ir a Medjugorje. De hecho, el magisterio de la Iglesia no prohíbe ni obliga tampoco a creer en las apariciones que sí que han reconocido, ¿no? O sea, pues las de Fátima no es obligatorio creer en ellas. O sea, bueno, ¿qué ha pasado en los últimos años? Y entonces ahora voy a contaros una serie de acontecimientos que son muy importantes, sobre todo por el momento en el que estamos ahora. En marzo del año 2010, va a hacer ahora 10 años, el Papa Benedicto XVI organiza una comisión de investigación sobre el tema de Medjugorje. El tema de Medjugorje había habido muchas investigaciones anteriores, pero por el tema de la guerra de Bosnia y Herzegovina, todo aquello se pierde, se destroza. De hecho, pues, la propia Yugoslavia se disuelve en 6 repúblicas distintas. En fin. En marzo de 2010, el Papa Benedicto XVI ordena a la Congregación de la Doctrina de la Fe una comisión de investigación sobre Medjugorje y está trabajando durante 4 años y en enero de 2014, 4 años después, terminan su trabajo. En enero de 2014 ya es el Papa Francisco el que es el Papa y le hacen entrega de su estudio.
Primera cosa que a mí me tranquiliza o que va de acuerdo a lo que yo pienso es que una vez que ese estudio ha acabado, va a hacer 6 años ahora, y se lo entrega al Papa, el Papa podría haber cogido y decir, oye, que nadie vaya a Medjugorje, ¿no? Entonces, que dejen hacer, a mí me habla bastante bien de aquello. Ha habido muchas habladurías sobre el contenido de ese informe, en fin, bueno, pues que unos estaban a favor, otros en contra, bueno. Pero es cierto que han dejado hacer. ¿Solo han dejado hacer? No, han ido más allá. En el año 2017, hace 3 años, el Papa encarga a un obispo polaco, Monseñor Henryk Hoser, una misión que es la de enviado apostólico a Medjugorje como observador para la pastoral. Es decir, no tiene que investigar las apariciones ni este tipo de cosas, pero sí ver qué está sucediendo allí a nivel pastoral. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo allí a nivel pastoral? A mí esto me lo contó un fraile de Medjugorje, hace años. Un fraile de Medjugorje a mí me dijo, estamos pidiendo a Roma desde hace tiempo que venga alguien a ayudarnos a organizar esto. ¿Por qué? Porque nosotros solo somos una parroquia. Sin embargo, lo que aquí se vive no es lo propio de una parroquia. Es decir, aquí vienen 2 millones de personas al año. No hay ninguna parroquia en el mundo a la que vayan 2 millones de personas al año. Habrá santuarios o habrá basílicas que tienen un régimen distinto, una forma de organizarse distinta. La Iglesia las ampara de otra forma. Pero esto no es normal. Entonces nosotros, como párrocos, como frailes de esta parroquia, que vengan a ayudarnos, porque estamos desbordados. Porque aquí viene gente de todo el mundo y muchas veces no sabemos qué hacer, cómo organizar esto, cómo se puede celebrar misa, no se puede celebrar misa, se puede rezar en el monte, no se puede rezar. A lo mejor se puede rezar a una hora y a otra no, pero que nos ayuden, ¿no? Entonces esta es la respuesta del Papa a esa petición de ayuda de los frailes de Medjugorje, enviar un visitador apostólico de visita de observador pastoral. Un año después, esa misión de visitador apostólico se convierte en algo más firme. En 2018, Monseñor Henryk Hoser es nombrado enviado permanente del Papa a Medjugorje. Es decir, no voy y vengo, sino que este es mi sitio ya, que yo me quedo aquí. En mi opinión, el Vaticano ahí estaba lanzando un mensaje, que es, el Vaticano está en Medjugorje. Entonces, cuidado con que alguien prohíba cosas que no deben prohibirse por encima del Vaticano, por ejemplo, ¿no? O se diga algo, o se favorezca algo que el Vaticano no ha dicho, ¿no? En mayo de 2019, hace unos meses, Roma permite las peregrinaciones oficiales a Medjugorje. Es decir, abre la mano a que una diócesis o una parroquia o un movimiento encabezado por su obispo diga, no, chicos, nos vamos a Medjugorje porque allí se reza de maravilla. Entonces esto es muy importante. ¿Están reconociendo las apariciones como auténticas? No. No, digamos, textualmente. Quiero decir, si uno sabe leer entre líneas, entenderá que puede haber algo implícito, ¿no? Porque si lo quisiesen prohibir, lo prohibirían. Roma no se anda con tonterías. ¿Qué es lo que ha pasado estos 3 años desde que envían así como el que no quiere la cosa a Monseñor Hoser de visitador apostólico, luego lo hacen permanente y este verano ya como que levantan la mano? Aquí, y el clic de la cuestión, es que Roma es tremendamente sabia, Roma es tremendamente prudente y Roma es muy delicada. A ver, aquí al final hay que cuidar de todos, ¿no? Entonces, de una forma en la que parece que no se está haciendo nada, se está haciendo todo. ¿En previsión de qué? De que en 2019 el máximo opositor al fenómeno de Medjugorje, que es el obispo local, en febrero de 2019 cumplía 75 años, que es la edad de jubilación de los obispos. Entonces, él todavía sigue, normalmente tardan un año más, pues desde que escriben la carta se busca un suplente, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Un sustituto. Entonces, cuando yo vi aquello, dije, qué jugada tan maestra de no dejar a uno de los suyos, que además seguramente ha sido un excelente pastor de su diócesis, un hombre al que en la guerra le bombardean su casa, por ejemplo, y tiene que salir por patas. Y con el tema de Medjugorje, pues había ahí una fricción, ¿no? Local, un problema local de unos y otros, ¿no? Pero fijaos qué delicadeza
para dar respuesta a algo que es evidente, que son los frutos de Medjugorje, y para tratar bien a una persona que está, bueno, pues que ha cumplido ya con su servicio, ¿no? Entonces, alguien en Roma hizo cálculos, es evidente, y dijeron, venga, pues para preparar ese relevo va a ser en este momento que este hombre se jubila, ¿no? Y ahora, mi opinión personal de lo que va a suceder, que puede ser que me equivoque porque no tengo una bola de cristal, yo creo que lo que va a suceder con Medjugorje es lo que están preparando, ¿no? El obispo se va porque se jubila. Entonces, ¿qué pasa con esa parroquia tan especial? Tened en cuenta que Bosnia y Herzegovina es un país de 4 millones de habitantes y 3 diócesis solo. Y tiene una parroquia pequeña que recibe 2 millones de personas al año, ¿no? No es normal, ¿no? Entonces, no hay que darle un régimen normal, no hay que darle una administración normal. Yo creo, y esto es mi opinión personal, me aventuro a decir que yo creo que lo que van a hacer es darle la categoría de santuario, que es otra cosa, ¿no? Ya no depende de la diócesis, ya requiere un gobierno, pues seguramente lo pongan más internacional. Es exactamente, yo creo que van a hacer el mismo modelo que hay en Asís, en Italia. En Asís, donde San Francisco de Asís, hay una basílica enorme, un santuario enorme, y no depende de la diócesis del lugar, ¿no? Entonces estamos en la antesala, yo creo, porque yo creo que todo esto va a ir sucediendo muy rápido, de que Medjugorje es algo muy grande. Y a nosotros nos está tocando vivirlo. Yo cuando empezaba con estas historias de Medjugorje y empezaba a ir por allí, y había gente que era, yo decía, yo no digo que vengáis creyendo en las apariciones, pero venís a ver. Yo decía una cosa, ¿no? Yo decía, imaginaos que estamos en tiempo, hablando de Lourdes, en tiempos de Bernardita, en la gruta. ¿No os gustaría? O sea, yo por ejemplo, yo voy a Lourdes todos los años y me encanta ir a Lourdes y de verdad disfruto, y allí se reza, que es espectacular, ¿no? Pero a mí me hubiese gustado ir con Bernardita allí. Yo me acuerdo que una vez escribí un artículo en el que dije, o sea, las apariciones de Lourdes hubo un día que acabaron y al día siguiente siguió llegando gente, pero esos ya fueron el día siguiente, no durante. Y en Medjugorje yo creo que se vive, se palpa que está sucediendo algo que está sucediendo ahora. O sea, la gracia es actual, es de este momento. Entonces mucha gente cuando... ¿Y por qué? Mira, pues yo qué sé, no lo sé. O sea, no vayas, ¿sabes? Pero no me hagas que te explique los porqués. Ve allí, disfrútalo. Y por lo menos eres testigo primero, ¿no? Yo lo que sí que digo es que yo he tenido mucha suerte, el Señor me ha bendecido mucho, ¿no? Yo he podido trabajar en Lourdes, he podido trabajar en Tierra Santa, he podido trabajar en Medjugorje, he podido hacer cosas en Roma, y lo que yo he visto en Medjugorje no lo he visto en Lourdes, no lo he visto en Tierra Santa y no lo he visto en Roma. He visto otras cosas, vale. Pero Medjugorje es un sitio que está sucediendo ahora. Y ya está, pues con esto yo no sé si tenemos tiempo para hacer alguna pregunta, para hablar de algo más, no sé si lo que tengáis pensado.